Todos los jueves en este segmento desarrollamos junto a Fausto Alvarado Dodero la apasionante historia de la Lima milenaria, que es una campaña que también lleva a cabo otro distinguido historiador que nos acompaña en esta oportunidad, Javier Lizarzaburu, porque como hemos podido recoger en estos diálogos, en estas conversaciones, realmente conocer un poco más de nuestra historia y profundizar sobre todo la importancia que tiene el agua, las cuencas y cómo se han aprovechado a través de los canales y los sistemas de regadío, pues entendemos mucho mejor la estructura de nuestra ciudad. Fausto y Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Javier. Gracias. Ya Fausto es un conocido acá de la casa y sobre todo de los jueves aquí en Palabra Libre. Hemos desarrollado muy interesante y además hemos recibido llamadas y algunos escritos en nuestro Facebook acerca de lo interesante, Fausto, que es este tema. ¿Cómo enfocamos ahora el avance de lo que nos quedamos la última vez conversando ya acerca de los canales que se habían desarrollado y que provenían de los ríos que abundan en nuestro litoral en esta parte? Bueno, tú sabes, los espacios responden a determinados tiempos. Entonces hay una Lima de determinados tiempos. Y uno de ellos, quizás uno de los más significativos, es la Lima que es milenaria. Por eso es que cuando hemos conversado, lo que decíamos, Lima nunca ha sido fundada. Y menos aún en 1535, porque justamente eso es restarle el carácter milenario que tiene Lima. Y Lima, no hablemos de Lima ciudad, sino el concepto Lima que hemos venido desarrollando. Y dentro de eso, esta forma de dominio de los suelos y aguas en esta gran comarca que además reúne 3 ríos, como lo estuvimos viendo. Y dentro de esa línea hay un trabajo que viene realizando un comunicador como Javier Lizarzaburu, que me acompaña y lo ha presentado, que lo que busca justamente es darle esa connotación semántica de lo que significa en la temporalidad de Lima. Y ese carácter milenario lleva el nombre de una campaña y un colectivo a lo que yo, sin autorización de él, también me he sumado, así que te lo... Qué bueno. ¿Cómo nace esta iniciativa, Javier? El tema de Lima milenaria en realidad responde a un interés. Yo volví al Perú después de haber estado mucho tiempo fuera y el tema central era el de la ciudad. Encontraba que Lima es una ciudad tremendamente original, tremendamente rica, con gran potencial, no solo arqueológico, sino ciudadano, pero mucho de eso estaba como ignorado, olvidado. Y yo creo mucho en la fortaleza de las ciudades. Y para tener ciudades fuertes, ciudades que se desarrollan, ciudades que crecen, ciudades donde el ciudadano adquiere determinadas posiciones, necesitas como autoridad crear los impulsos necesarios. Entonces encontré en el trabajo de los arqueólogos que habían venido desarrollando esto en las últimas décadas como una fuente de inspiración muy importante, porque eso ponía a Lima en el universo de ciudades como un sitio completamente diferente. Entonces me di cuenta que nos habíamos acostumbrado a tratar a Lima como cualquier otra ciudad y resulta que no es cualquier otra ciudad. ¿Y por qué hay que tratarla de una manera distinta, diferente? Porque en épocas de globalización, la globalización te homogeneiza. Lo que busca la globalización es la diferencia. Dónde eres distinto, para que no seas parte de la masa. Y Lima, yo sentía que estaba yendo en ese camino de ser otra ciudad más. Y de pronto tú te das cuenta, a ver, aquí hay muestras de arquitectura de los últimos 4000 años. Aquí esto es un desierto que fue transformado en 30.000 hectáreas de valles gracias al ingenio y a la innovación de los antiguos limeños, que crearon todo un sistema de irrigación hace unos 2000 años. Y entonces tú te pones a pensar, a ver, ¿cuántas ciudades del mundo tienen eso? ¿Cuántas ciudades del mundo pueden darse ese lujo de decir, igual tú puedes decir, sí, pero las Huacas están en mal estado, pero están ahí? No, y solamente podrías compararlo con esa confluencia del Tigris y el Éufrates, donde estuvo Mesopotamia, o toda la parte del delta del Nilo. Se dice que estaba el paraíso terrenal, había nacido ahí. Y cuando uno conversa mucho, este clima totalmente peculiar, y en eso de las peculiaridades que habla Javier es fundamental, Lima. Lo que se miran que no llueve. Bueno, entonces si no llueve, va a haber una estructura social, política, económica también
totalmente diferente. Entonces, a eso apuntamos cuando rescatamos ese carácter milenario. Esa es la peculiaridad del haber establecido, por ejemplo, claro, los canales. Claro, porque el tema de los canales es un tema que ha hecho florecer las grandes civilizaciones en el mundo. Bueno, París, por ejemplo, del río Sena estableció canales, Venecia, qué sé yo, de manera natural. Pero los de Lima son diferentes en ese sentido. Sí. Ese es otro elemento particular. Porque, por ejemplo, en la mayoría de los países, el tema de la agricultura, por ejemplo, se produce por el tema de las lluvias. Por secano. Aquí no llueve. Entonces, eso es lo que los arqueólogos y alguien que conocía tanto Lima como el arquitecto Juan Gunter, él lo ponía en términos muy claros. Para él, el tema del sistema de irrigación de canales de Lima era una de las grandes obras de ingeniería del Perú antiguo, porque no solo era una cuestión de abrir canales como se han hecho en otras partes del mundo, no, fue transformar territorio. Donde antes había habido un desierto, eventualmente fueron miles de hectáreas de valles. Y mira lo que es el dominio sobre los suelos y las aguas, que no solamente es la parte del desierto, sino que en toda la parte que casi llega al mar, como te decía, a partir de Chacrarríos en adelante, eran humedales, donde el problema es a la inversa. El problema es justamente la gran acumulación de agua que hay que drenar y generar un espacio donde permita la producción agrícola, ¿no? Y esta tarea es importante porque hay que ver dentro del concepto Lima que también hemos hablado. Y también va a haber una Lima republicana y van a tener sus peculiaridades cuando ya el agua potable tenga que llevarse a las casas, y ya lo veremos, la forma de plazuelas en otro momento. Pero quiero ahondar en el tema de los canales, este trabajo que viene realizando Javier y con otras personas más, de que la UNESCO lo reconozca como una de las... el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, perdón, sí. Por lo menos, y genere el trámite para empezar de ahí, porque es el camino, para que pueda ser reconocido como patrimonio de la humanidad, porque tiene esa peculiaridad, lo que ha mencionado. Y además, eso permite también una agricultura y una producción especial que en la costa. O sea, ¿podrían identificarlo ustedes, digamos, en la actualidad, dónde están ubicados estos canales? Sí. Bueno, en realidad, de los 4 canales madre que originalmente tenía Lima, el Maranga, Ate, Huatica y Surco. Surco y Huatica y el Ate son los que se mantienen activos. Y la campaña en este momento es para conseguir que el Ministerio de Cultura declare sectores del Canal Surco como patrimonio cultural de la nación, por varias razones. Uno, porque en realidad la mayoría de los limeños desconoce que por debajo de nuestras calles sigue latiendo estas venas, este cordón umbilical que le da vida a la ciudad. Ya Gunter había señalado que si no hubiera sido por ese sistema de canales, los españoles simplemente hubieran seguido de largo, porque ese sistema de canales había generado agricultura, pero, Javier, madera, es una vena que suele desbordarse, suele explotar, sobre todo en su tramo de Javier Prado, ¿no es cierto? Porque por ahí justamente... Porque hay usuarios que hacen un mal uso. Sí. No porque la tecnología sea mala, porque es una tecnología tan antigua. Pero hay algo que es interesante, por ejemplo, solo el Canal Surco riega 675 parques de Lima, en 16 distritos de la ciudad. El Parque de la Amistad en Surco, el Parque Kennedy en Miraflores, el Olivar en San Isidro, el Jockey Club, el Club de Golf de San Isidro, por mencionar espacios grandes. Y lo interesante es que si tú ves el mapa de Lima y ves partes de la ciudad donde no hay nada verde, eso es como tendría que ser todo Lima, de no ser por estos canales. Esas zonas donde no tienen parques es porque los canales o fueron destruidos o dejaron de funcionar, porque en principio era todo el Valle de Lima que estaba cubierto de canales. ¿Y esos limeños, Fausto, eran tan buenos para identificar también qué tipo de cultivos quedaban habilitados por las características del clima, por cultivar en esas áreas? No, claro, por supuesto, y lo que tenían todas estas tierras era una facilidad para todo lo que era pan llevar, por un lado. Después vienen otras épocas donde se cultiva ya el algodón, que inclusive el algodón de varios colores, que es un tema que Maranga hasta hace poco ha estado lleno de algodonales. Y una connotación a lo que conversamos también es que para poder haber hecho estos canales se requería obra pública, y eso te lleva a que había Estado. Y nosotros poco hablamos de lo que es el Estado de Lima, más hablamos de Estado Inca. Entonces, porque eso significa también, si se hacen canales y se habilitan tierras, esas tierras tienen que tener un determinado orden para ser distribuidas y ser explotadas. Entonces,
este tema de los canales nos lleva a una serie de interpretaciones para conocer el verdadero pasado de esta gran comarca, que tenemos que darle toda la importancia del caso. Si tú recuerdas, lo mencionaste la vez pasada, el carácter administrativo religioso también del Estado que gobernaba esta zona de nuestro país, ¿no es cierto, Javier? Sí, ahora lo que a mí me gusta mucho es cómo vinculamos ese pasado con el presente y cómo lo llevamos hacia adelante, porque los limeños creo que nos hemos vuelto demasiado prácticos y a veces la gente es escéptica cuando hablamos del pasado, porque dice, bueno, ¿qué haces? Porque no, el pasado es el pasado, hay que mirar al futuro, pero luego te encuentras con una tecnología milenaria como la de estos canales y tú les dices, a ver, si no fuera por esto que se empezó a construir hace 2000 años, no tendrías ningún parque. No tendrías nada verde, no tendrías esos árboles. Y además, ahora en esta época de cambio climático, el futuro medioambiental de una ciudad como Lima, que es tan vulnerable, depende justamente de una buena gestión de estos canales, que ahora ya no riegan mayormente campos de cultivo, sino los parques de la ciudad. Y mira, la capacidad no solamente era en abrir una compuerta o una sangradera en el río, sino que también había una colección de lo que eran las aguas del subsuelo a través de los puquios, ¿no? Entonces, en esto hay un gran aprovechamiento. Y quiero decirte más, la Lima que tenemos que llevarla es en función de toda la cuenca. ¿Por qué podemos resistir la cantidad de población que tenemos? Porque tenemos también una capacidad de producción eléctrica, producto justo del aprovechamiento que podemos hacer de esa gran pendiente que significan las cuencas que desembocan en Lima. Entonces, digo, la capacidad de esto de Lima y la ponderación que se le está poniendo nos va a ir situando verdaderamente y tomando lo especial que ha significado siempre Lima. Olvidemos de la Lima capital, centralista, que el presupuesto se gasta acá. Dejemos de lado, porque Lima es de todos los peruanos y es de todos los andinos, porque este tema de concentración como una gran meca andina no es un tema de ahora, no es la gran población que recién la tenemos. El solo hecho de romper, Fausto y Javier, esta visión o perspectiva de que Lima nace, como tú bien decías, con la fundación del 18 de enero de 1535, es un avance, ¿no es cierto? Porque hay que reconocer no solamente la existencia de un jefe de regantes como era Taulichusco, sino la existencia más bien de esta ingeniería maravillosa que construyeron los antiguos. La verdadera colonización. La verdadera colonización. Los acueductos que están en Villa, por ejemplo, datan también de esa época. Ese es colonial. O virreinal. Perdón, sí. Fernando de Trascendir me aclaraba también, nunca repitas colonial, sino virreinal. Tienes razón. No, y en eso creo justamente los medios tienen que entrar a situar esos tiempos que fueron unos tiempos virreinales, obviamente, porque el tiempo colonial trasciende anterior y posterior al tiempo que convivimos dentro de una monarquía. El objetivo de Lima Milenaria está plasmado en un proyecto que está ya formalizado, presentado, preparado. Sí, es un proyecto, es una campaña que se lanzó en el 2010. Lima oficialmente fue declarada ya ciudad milenaria por la Municipalidad de Lima en el 2012. Ha habido una serie de consecuencias muy prácticas en términos, por ejemplo, de presupuestos para puesta en valor de Huacas de Lima. Y el proyecto más importante este año ha sido justamente hacer esta campaña junto con la Comisión de Regantes del Canal Surco y Guatica, que el nombre de la campaña es Canales de Lima, 2000 años regando vida. Lo hemos empezado en el mes de febrero, hemos estado haciendo una campaña de difusión y en este momento estamos terminando el expediente solicitando al Ministerio de Cultura esta declaratoria. Y queremos también hacer una presentación ante la Comisión de Patrimonio del Congreso, porque es importante también el apoyo desde el Congreso de esta puesta en valor y recuperación. Saben ustedes de la última edición que ha salido de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Donde pequeños cuentos que están ahora ilustrados con algunas fotografías de la época y que su propio hijo lo acaba de presentarme. No sé, me suscita la pregunta de que si sea necesario hacer un libro también gráfico con pequeñas narraciones de lo que ustedes nos cuentan aquí, y que de verdad pondría en valor a esa Lima milenaria, esa Lima antigua que resulta muy importante. Sí, es necesario, sí, estoy de acuerdo. ¿No? Habría que hacer un esfuerzo en todo caso editorial para lograr eso. Fausto, tienes que encargarte, pues. Todo gusto. Tienes el tiempo suficiente para hacerlo. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo su presencia y apoyar cuantas veces sea necesario la campaña de Lima milenaria, cada avance que pueda tener.
Voy a invitar en estos días también al ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos, que además es un estimado amigo, lo conocemos de mucho tiempo, y que le contaba a Fausto la vez pasada, lo escuchaba por la radio, hablar de la puesta en valor precisamente de las huacas. Son como 300, 400 huacas que falta todavía, ¿no es cierto?, poner en valor, y que están pues todavía con invasiones, con un maltrato, sin ningún tipo de cerco, y es necesario pues que esa lima antigua su pueda saneamiento físico-legal en todo el país. Así ¿no? es. Efectivamente. Así es. Fausto Alvarado, Javier Lizarzáburu, Muchas muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros el próximo jueves. Te espero de todas maneras, a ver si avanzamos un poco más en la historia. Sí, vamos a ir Sobre avanzando, Lima, no te preocupes. porque hasta ahora sí, son 4 capítulos que tenemos realmente apasionantes de todo lo que podemos ir aprendiendo. Eso ha sido todo por hoy, amigas, amigos, aquí en Palabra Libre. Los esperamos, como siempre, mañana a partir de las 11 de la noche.